Bueno, buenos días. Mi nombre es Sebastián Hernández, trabajo para BEN en el área de propulsión en Córdoba. Y en esta presentación vamos a hablar un poco de lo que estamos trabajando actualmente en el desarrollo de inyectores de tipo SWIR para lo que son los motores del proyecto Tronador. Un poco para introducir en tema, primero, bueno, hablar un poquito brevemente de lo que es el plan que se está encarando en este momento, digamos. Se plantea 3 vehículos. El primero es el T270, ¿sí? Con un motor que llevaría el motor MTB, ¿sí? En su versión de nivel del mar. Luego un T250 que ya llevaría el motor, se probaría el motor de primera etapa. Y luego esos 2 motores irían a parar al T250, ¿sí? En el actual trabajo vamos a estar hablando de los inyectores que deberían conformar, ser parte del motor de etapa superior. Un poco hablar de cómo se está encarando este desarrollo. Bueno, se hizo un desarrollo, vamos a decirle, incremental, ¿sí? En tamaños. Se plantea ir desde un motor chiquito primero, monoinyector, en donde se hacen mediciones de parámetros de performance de ese motor. Luego se pasa a una versión multi-inyector, ¿sí? Donde ya se evalúa refrigeración y además se evalúa cuál es el comportamiento de la interacción entre diferentes inyectores y además se evalúa el impacto del field cooling, ¿sí? Una vez que ya se tiene esta etapa, ya se pasaría a probar presurizado la versión de MTB, digamos, pero solo presurizado, solo el motor solo. Y luego sí ya estaríamos en condiciones de avanzar al paso 4, que es el donde ya se probaría el MTB con la turbobomba. Remarcar que ahora vamos a estar hablando del motor RC1 y los ensayos de fuego que hemos estado haciendo, digamos, y qué resultados hemos tenido. Para hablar un poco del motor RC1, es un motor, bueno, como dije, monoinyector, LOX y queroseno, RP1, ¿sí? Bueno, tienen algunos números generales acá, pero lo importante es que el inyector tiene 0,3 kilos por segundo y una relación de mezcla de 2,44. Para que tenga una idea, el empuje va a rondar los 85 kilos y la presión de cámara 40 bares. Por supuesto que la presión de cámara va a ser la misma en todos los motores porque la idea es probar el inyector en las mismas condiciones. Bueno, un poco acá ver un diagrama en un corte donde se ve, digamos, las distintas entradas de oxígeno. La de arriba es la de oxígeno, la lateral es la de queroseno. Se ve, bueno, la cámara de combustión, el ignitor. El ignitor que usamos está basado en oxígeno gaseoso y hidrógeno gaseoso, que nos da la ignición. Y luego tenemos la tobera, que la refrigeramos con agua recirculante para que aguante los ensayos. Se hacen ensayos de corta duración, ¿sí? La idea es determinar performance en unos pocos segundos donde el motor llega estacionario y después se apaga porque esto se calienta mucho. Bueno, acá abajo ven una imagen, un poco de una foto de banco, ¿sí? Donde tenemos las entradas de agua, el ignitor, la cámara de combustión, la entrada de oxidante y por este lado viene la entrada de combustible. Bueno, hablar un poquito brevemente del banco de pruebas que estamos usando. El BPM 75 le decimos. Fue construido para probar estos motores, ¿sí? Es modular, digamos, o sea, todo esto lo podemos transportar y llevar a otro lado, digamos. Cuenta con mediciones de presión, caudales, volumétricos, temperaturas de fluidos y de superficies, mediciones de empuje y bueno, algunos acelerómetros para estimar vibraciones. Estamos adquiriendo en 2 frecuencias, a 10 kHz y algunos sensores específicos a 40 kHz, que ya es para lo que es estimación de comportamiento en frecuencia de combustión y demás. Bueno, usamos un sistema PLC para manejar todo lo que es válvulas. Usamos, bueno, finales de carrera tenemos finales de carrera adquiridos también en las válvulas para controlar lo que es la etapa de arranque y apagado, digamos. Más o menos el volumen de los tanques es de 15 litros cada uno y lo presurizamos con nitrógeno y base a reguladores, ¿sí? Y bueno, obviamente lo que ya dije antes, el ignitor en base a hidrógeno y oxígeno. Bueno, un par de imágenes del banco en funcionamiento, ¿sí? Esta pluma tendrá 1,5 metros más o menos de largo para que se den una idea.
Un poco hablar brevemente de cómo estamos trabajando, digamos, básicamente a partir del nivel de proyecto, digamos, se definen requerimientos de lo que va a ser el propulsor, y a partir de ahí se hacen, digamos, se definen lo que son los requerimientos de los inyectores. Y a partir de ahí ya se empieza con un primer punto que es de diseño y cálculo, ¿sí? Que esto desde el área de propulsión, con la colaboración con Pablo Rimonte, trabajamos en esa parte. Se hace un diseño, se hace un cálculo de ese primer inyector, de esa primera versión, de ahí se fabrica un prototipo, se hacen ensayos de agua, en donde lo que hacemos es básicamente caracterizar las pérdidas de carga de los inyectores y además hacer mediciones del ángulo de cono de esos inyectores, de inyectores SWIR, y de la longitud de ruptura, que son dos parámetros que son bastante importantes en este tipo de inyector. Una vez que se tiene el ok, digamos, de esos parámetros, ya tenemos una idea de la caída de presión, del coeficiente de descarga y del comportamiento de los ángulos, ya pasamos a la etapa de ensayo de fuego, digamos. Y, digamos, lo que buscamos en el ensayo de fuego principalmente es un criterio de aceptación, digamos, que básicamente está conectado con los requerimientos de un principio, digamos. Lo que queremos es que ese criterio de aceptación cumpla en criterios de caída de presión, en criterios de eficiencia de combustión, y criterio de nivel de oscilaciones de presión de cámara, ¿no? Una vez, digamos, si el candidato, digamos, de alguna forma no cumple esto, se plantea otro rediseño, digamos, o modificación en base a cómo mejorar ese comportamiento, y se vuelve a ensayar otro prototipo. Y la idea es que de acá salgan los candidatos para seguir con la etapa de evolución del motor de etapa superior. Bueno, dentro de lo que son inyectores SWIR, podemos decir que hay tres tipos, ¿sí? Están los inyectores de mezcla externa, por un lado, básicamente vienen en dos tubos concéntricos y se generan dos conos en la cámara de combustión, ¿sí? Y la idea es que interaccionen ya los dos propelentes atomizados. Después, bueno, tenemos los de mezcla en la punta, si querés, que ya tienen una pequeña premezcla, digamos, donde el oxidante que viene por adentro ya choca en la pared del inyector, en la tobera de combustible, y ya empieza a haber vamos a decirle, un inicio de esa combustión. Y después están los de mezcla externa, en donde ya se genera una zona de premezcla un poco más grande, ¿sí? Y bueno, esto cambia bastante el funcionamiento del inyector, ya lo vamos a ver. Bueno, solo acá decir que nos vamos a estar, las pruebas que hicimos fueron de inyectores de mezcla externa, por un lado, y de mezcla interna, por otro lado. Bueno, un poco la cronología de cómo fueron los ensayos, digamos. Arrancamos, en realidad hay otros inyectores anteriores a esto, que fueron los que nos empezaron a dar el comienzo del know-how de esto. Y bueno, y actualmente, digamos, vamos a decir que para este motor se comenzó con la versión SW3A, particularmente, que es un inyector de mezcla externa, ¿sí? Ese fue con el que arrancamos los ensayos, digamos, y bueno, obtuvimos algunos resultados que ahora vamos a ver, y también se comenzó con la versión SW3A modificada a mezcla interna, es decir, llevada a esto. Básicamente se mecaniza el tubo interior de la tobera de oxidante para generar la zona de premezcla. Y con eso se empezó a iniciar la experiencia en lo que es mezcla interna. Bueno, en base a los resultados de estos dos ensayos se propusieron modificaciones, ¿sí? Para mejorar parámetros de eficiencia principalmente y de caída de presión, que eran los problemas que teníamos. Y de ahí se plantearon estos tres candidatos, que son el SW3B, C y D, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo nos fue con eso. Y además del inyector B, del SW3B, se modificó para ir a probar esa versión como mezcla interna, ¿sí? Bueno, hacemos un breve repaso de lo que es la eficiencia de combustión. Básicamente, por un lado, o sea, como saben, la eficiencia de combustión se determina con la relación de los C estrellas, entre el C estrella experimental medido en banco y el C estrella ideal, digamos, que obtenemos como si la combustión fuera completa. Básicamente tenemos tablas de datos en donde tenemos los C estrellas para una presión de cámara y para distintas relaciones de mezcla. Eso lo tomamos como la referencia, digamos, del máximo que tenemos que llegar. Y luego de banco, a través de medición de presión de cámara, el área de garganta que la conocemos y la estimación del caudal total. Acá en la estimación del caudal total entran los caudales volumétricos, las mediciones de temperatura y presión, y a través de las mediciones de temperatura y presión estimamos las densidades, y con esas densidades estimamos
los caudales másicos, ¿sí? Que es lo que necesitamos para determinar las eficiencias. Y bueno, y a partir de esas dos cuentas, digamos, obtenemos la eficiencia de combustión. Bueno, y un poco hablar de cómo nos fue con estos ensayos. Acá lo que pusimos como referencia son las metas que teníamos que lograr, digamos, en términos de caída de presión, de eficiencia y de nivel de oscilaciones de presión de cámara. En el SW3A, que fue el primero que empezamos a probar, la caída de presión era de 0. Esto está hecho, estos porcentajes de caída de presión están puestos en función de presión de cámara, ¿sí? Que es como se suele utilizar. Arrancamos con 36% de caída de presión en oxidante y 43% en combustible, ¿sí? Lo primero que vemos es que era un poco elevado a lo que buscábamos, ¿sí? Así que era un punto a mejorar. Y el segundo punto fue que la eficiencia de combustión de este primer inyector, digamos, estaba alrededor del 88%. Y estimamos que deberíamos estar en el monoinyector arriba del 93%, ¿sí? Como para poder cumplir después las eficiencias de lo que es el motor al final. Y el nivel de oscilaciones habíamos puesto inicialmente que debía ser menor al 5% y luego vimos que este criterio nos quedó corto, ya vamos a ver por qué. Pero en términos de nivel de oscilaciones rondaba, vamos a decir una estadística, un promedio entre todos los ensayos, andaban en oscilaciones menores al 3%. ¿Sí? Luego la versión W3AI, que es la misma versión que la arriba, pero con mezcla interna, los caídas de presiones eran las mismas, ¿sí? O sea, el inyector no se modificó, pero sí con la mezcla interna vimos un aumento impresionante de lo que fue la eficiencia de combustión. Esto también está de la mano con lo que dicen algunas documentación de libros rusos, ¿sí? Bueno, pero lo que también vimos es que aumentó el nivel de oscilaciones, digamos, alrededor de un 5%. Bueno, a partir de ahí, digamos, se plantearon las 3 modificaciones de mezcla externa respecto del SW3A, ¿sí? En donde se buscó bajar la caída de presión. Para esto, bueno, se generaron modificaciones en el inyector. Y logramos entrar dentro de lo que buscábamos de parámetros de caída de presión, ¿sí? Y después también lo más importante fue que logramos aumentar la eficiencia de combustión en estos 3 nuevos inyectores que habíamos probado, ¿sí? Es decir que íbamos por buen camino, mejoramos el comportamiento en eficiencia de combustión. Y el nivel de oscilaciones, como un número general, se mantuvo siempre alrededor del 3%. En algunos es 2,5, algunos 2, pero en términos generales siempre estaba abajo de 3. Y bueno, y cuando probamos el inyector finalmente, el SW3BI, ahí, bueno, este es el mismo que el B, pero de mezcla interna, las caídas de presión son similares. Pero lo que sí vimos es que la eficiencia de combustión se nos fue al 99%. Esto es impresionante, digamos, o sea, muy buen inyector, digamos, en ese sentido. Obviamente tenía el mismo problema que tenía la versión A que habíamos probado antes, el nivel de oscilaciones era mayor. Y hasta aquí uno diría, bueno, podría tomar el de mejor eficiencia, digamos, es lo que mejor me va a hacer andar el motor. Pero aparecieron cosas en frecuencia que no eran muy lindas. Acá lo que tenemos es dos diagramas en frecuencia, espectrogramas, del sensor de presión de cámara, ¿sí? Esto es lo que está adquirido a 40 kHz, en donde tenemos un inyector de mezcla externa, puntualmente el W3A, comparado con el W3AI, que es la versión de mezcla interna. Y lo que pasó fue que apareció esta banda, si la llegan a ver ahí, en entre 4 y 5 kHz, ¿sí? Entre 4200 y 5000 Hz, ¿sí? Que hasta aquí, o sea, esto es un motor muy chiquito, para los que tienen algo de conocimiento, lo que son las frecuencias acústicas naturales de la cámara son muy altas, ¿sí? Alrededor de 17 kHz para esta cámara tan chiquitita, y bueno, el primero tangencial en 3 kilos, en 3 kilos, ¿sí? Para lo cual, para este motor no genera un problema esto, ¿sí? Pero sí podría generarlo para el motor final, el RC3, donde tenemos el primer modo tangencial en 3800 Hz. Entonces ahí, digamos, se nos genera el interrogante de si vale la pena tomar este aumento de eficiencia a costa del riesgo que implica, digamos, podemos tener un posible acoplamiento acústico tangencial, digamos, dado por las componentes de este mismo inyector, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, como todo esto es un trade-off, digamos, y bueno, ahora vamos a ver, digamos,
cuál de estos vamos a elegir, digamos, para seguir, digamos. Si ir por mezcla externa y rescindir un poco de eficiencia, pero tener un poco más de seguridad en términos de estabilidad, o bien ir por arriesgar, ganar esos 2 puntos más de eficiencia, pero ya tener un posible problema de acoplamiento o de inestabilidad de combustión. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que fue los ensayos de esto, digamos. Uno pensaría de inicio, dice, bueno, un motor cuanto más chiquito es más fácil de probar, más barato, ¿sí? Sí, es así en términos generales, pero aparecieron otros problemas, como fue todo lo que fue el manejo de temperatura. O sea, recordemos que estamos con oxidante, las cañerías son de 1/4 de oxidante, ¿sí? O sea, lo que hace, las masas son de 15 litros, ¿sí? En el tanque, y la aislación del tanque que tenemos es un tanque a presión de 15 litros, no es muy efectiva, no es un tanque al vacío, digamos, que aguanta presión, es un tanque a presión, de acero inoxidable, pero está aislado, ¿sí? Entonces, el hecho de que haya masas relativamente chicas, áreas de cañería que respecto a la masa que llevan dentro son una relación entre área y masa bastante grande, y la parte de presurización en la cual no tenemos un difusor que presuriza el nitrógeno en el tanque, eso genera que al momento de la presurización de los tanques vemos incrementos muy rápidos de temperatura. O sea, acá hay un historial de ensayos, ¿sí? En donde toda esta etapa es la etapa de presurización y entre las dos líneas cortadas está la etapa de fuego. Y fíjense que arrancamos con temperaturas de alrededor de 92 Kelvin y después de presurizarlo lo tenemos en alrededor de 98, ¿sí? 98 Kelvin, ¿sí? Esto es un problema, digamos, o sea, en el punto de vista de una turbobomba yo no le puedo dar el oxígeno líquido en 98 Kelvin, ¿sí? Hay que trabajar mucho en eso. Entonces, es un problema típico de hacer todo tan chiquito. Es decir, sí es barato, pero renegamos con otras cosas. Para que se den una idea, los calentamientos que teníamos durante esta etapa de presurización eran de 1 grado por segundo, digamos. Y la etapa de presurización dura alrededor de 6 segundos. ¿Sí? Bueno, otro problema que tuvimos fue el de las toberas. Digamos, en la idea de hacer todo más barato, digamos, menos costoso, empezamos a hacer toberas de acero inoxidable, ¿sí? Pero bueno, el problema es que las toberas de acero inoxidable, como mucho, aguantaban 2 disparos, ¿sí? No aguantaban más de 2 disparos. A partir de ese problema dijimos, bueno, tenemos un poquito de Inconel, planteamos usar Inconel, que sabemos que aguanta un poco más la resistencia con la temperatura. Bueno, cuestión de que con Inconel no tuvimos una mejora tampoco, ¿sí? Y a partir de eso se nos ocurrió pasar a toberas de cobre cromo circonia, ¿sí? Inicialmente uno dice, bueno, pero el cobre se va a calentar más rápido, la refrigeración no es la mejor, nos daba dudas si iba a funcionar o no. Hicimos algunos modelos unidimensionales transitorios para ver si en corto tiempo funcionaba, y la verdad es que funciona, digamos. Funciona por su alta conductividad. El cobre tiene una conductividad tan alta que rápidamente llega algo de ese calor al agua y la temperatura de la pared al lado de los gases no crece tanto. Entonces, esa es un poco la razón. La realidad es que sí, con toberas de cobre logramos en una sola tobera obtener alrededor de 11 disparos, ¿sí? O sea, muy bueno. Y a partir de eso también se empezó a incursionar en lo que fue la fabricación de toberas con la técnica de impresión 3D, digamos. Hoy estamos, también las hemos probado, las de impresión 3D, y la verdad es que andan muy bien, digamos, por la técnica de DMD. No sé si se llega a ver, estas son toberas de acero inoxidables, siempre la parte de rotura, fundición aparece en la garganta como grietas, ¿sí? Las de cobre, esta es una tobera que tuvo alrededor de 10 disparos, o sea, bien, no tuvo problemas, pero en el disparo 11, ¿sí? Que se comió la tobera, ¿sí? Cuando probamos un inyector de mezcla interna, como vimos, la mezcla interna viene dada una alta eficiencia y eso implica una muy alta temperatura dentro. Entonces estábamos en un escenario, una tobera que estaba con muchos disparos acumulados y un inyector que era terriblemente más caliente. Entonces, aún así, no siempre funcionó el cobre, digamos, tuvo sus limitaciones. Así que, bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias.